Padre sea Padre. Claro, ¿Eso no crees, Gala? Gastón. sí. ¿Y en dónde aparece Jesús en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en el Génesis, cuando él dice, hagamos al hombre, no Ahí dice, dice Jesús. por eso te digo, ahí no, ahí dice, hagamos al hombre, hablando de Ya pluralidad. van a caer en el debate, no joda. Ya lo primero que hablé, ya lo primero que van a hacer. Bueno, tranquilo, tranquilo, para ahí Entró. habla de pluralidad, o sea, de que son varios. Y Jesucristo dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarías, porque Abraham vio mi día y se alegró. Entonces, ¿aparece o no aparece Jesús en el Antiguo Testamento? Si él mismo ¿En está Génesis diciendo, o en Abraham? Que vio su día, dice el texto. bueno, pero ¿en Génesis está Abraham o no? No, en Génesis no está Abraham. ¿Cómo Abraham que no? viene de... No, Abraham viene de un poquito después. Si yo te, Después de si yo te, Adán, de Eva, ¿no? si yo te comparto que Abraham está en Génesis, ¿vos te hacés No, trinitario? no, pero en Génesis, de cuando dice hagamos al hombre, ahí no aparece Bueno, Abraham. ese es Génesis capítulo 3, capítulo 2, Sí, capítulo pero 3. no lo tienes en la Pero, creación a Jesús, a y te Abraham. estoy, pero te estoy diciendo que cuando dice hagamos, ¿por qué dice hagamos y no dice voy a hacer? ¿O por qué no dice sea, como dice los otros versículos? ¿Entendés? Entonces, No, pero Jesucristo, vos me dijiste que ahí dice Jesús, ¿o no? te digo, ahí dice, habla plural, en plural, acerca de Mm. Jesucristo, acerca de Dios, perdón, pluralidad, o sea, mostrando que hay varios personas actuando en el hacer del hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después Jesucristo dice, Abraham, que está en el libro de Génesis también, vio mi día y se alegró. Y en el mismo capítulo de ese versículo que Jesucristo comparte, el título dice la preexistencia de Jesús. Tú me estás diciendo que hagamos, aparece Jesús hablando o haciendo, participa en la creación del hagamos, pero después me Claro, dice que Abraham lo vio en visión. ¿En dónde aparece Jesús? ¿En el hagamos o en Abraham? te estoy diciendo, en el hagamos aparece la No, pluralidad, pero no aparece Jesús, dijiste que no. pero por eso te estoy diciendo que en el hagamos Pero aparece, Abraham vio el hagamos cuando vio a Jesús en visión. O dice, no, Abraham vio mi día y se y lo alegró. vio. Pero no Sí, dice, vio el día de la creación y lo vio. Tú me dices que en Génesis, en la creación del hombre, del no, hagamos, Abraham está hablando de eso. Y Jesús no está hablando de eso. no, no A está Jesús está hablando de eso. diciendo lo parecido cuando Abraham vio mi día y lo vio en futuro. Claro, No dice en la creación del hombre y la mujer, en el hagamos. no, no, te estoy relacionando, estoy haciendo como un paralelo, Ah, pero digamos. estás relacionando dos cosas que no te apoya Jesús. A ver, te voy a leer un texto. A A ver, ver qué está acá. A ver si crees. Mateo 19:4. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ajá. Este Jesús dice que los hizo en el principio varón y hembra los hizo. ¿Quién fue el creador? ¿Jesús o Dios? Sí, Dios. Bueno, te sigo leyendo. Y dijo pues, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Acá Jesús no participa en esta juntación del hombre y la mujer, en la creación. Dice, Ah, lo que no, Dios juntó, otro, léeme no lo San Juan, separa el hombre. capítulo 1, versículo 1. El Ahí Evangelio dice de Jesús, San Juan 1:1. San Juan, léemelo. Sí, dice Jesús. Vamos a escuchar Juan, San Juan 1:1, así aparece Jesús. Dale. Juan, Vos negás que Jesús es Dios, entonces. sí, Vos negás que Jesús es Dios. él le dice la escritura. A Te ver, hago una pregunta, así continuamos. ¿Vos negás que Jesús es sí. Dios? Jesús nunca dijo ser Dios. Por eso vos negás que Jesús es Dios. No, ¿cómo voy a negar algo que Jesús nunca dijo ser?
Jesús dijo ser hombre, hijo de Dios. Nunca dijo ser Dios. Tampoco dijo que estuvo creando al hombre y a la mujer. Dice que Dios los hizo, A ver, varón y hembra. lee ese capítulo, a ver. Acá tengo. ¿Vos sos En musulmán? el principio, ¿no? Le enseño lo que Jesús enseñó. ¿Cómo voy a decir Ah, no, que porque los Jesús musulmanes negó dicen ser Dios eso. y él nunca afirmó ser Dios? Ah, A sí, Juan sí, 1.1 sí dice afirmo, así. fíjate lo que dice. Dale. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí dice Jesús. Te pregunto, ¿quién es el verbo? No, pero vos me estás diciendo que acá vamos a encontrar a Jesucristo. Por Yo lo eso, leí y no dice Jesucristo. está bien. Pero ¿quién es el verbo? Pero no puedes meterle doctrina acá. Vos me vas a mostrar el texto que Jesucristo estuvo en el principio. Acá estoy leyendo el verbo, no dice Jesucristo. ¿Y quién es el verbo? La palabra, el logo, ¿Y quién es el logos? la palabra, el verbo. ¿No Está dice bien, que la sea palabra, una el verbo, persona? logos. ¿Quién es? ¿Sí? No es una cosa, una palabra. O tradujiste el logo o verbo, que es un hijo eterno, algo así. Y si continúas leyendo, vas a aprender lo que quiere decir. No, pero vos me tenés que explicar qué es verbo para ti. Porque vos no podés leer un ¿Tú qué versículo. traduces de verbo? ¿Qué significa verbo para ti? Bueno, si vos lees más adelante, dice, en el capítulo. No, pero es tu creencia. Yo estoy leyendo que acá en Juan 1.1 dijiste, voy a encontrar a Jesucristo, lo leí y no dice Jesucristo. Pasa que vos querés Ahora me encontrar, tenés que decir vos qué tenés que significa leerlo. verbo para ti. Mirá, ahí Yo te creo que dije lo que significa verbo. Ahora, para ti, ¿qué significa verbo? lo que dice la palabra de Dios. Léete Lo que en dice el la mismo, palabra de en el Dios. mismo capítulo, te dice, versículo 15, en el mismo capítulo dice, y el verbo, la palabra, el verbo tabernaculizó o habitó. ¿Lo encontraste? Juan 1.15. Dice así. ¿El 15 o el 16? Al O 16 y el 14. 16 puede ser. Ah, Lo dice en la Biblia en la mano. porque su plenitud tomamos todo No, y no, gracia antes, sobre antes, gracia. antes. 15 entonces. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, No, el que viene después de mí es antes de mí antes, porque un era versículo primero que antes. yo. Un versículo antes, 14, El entonces. 14 entonces. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre Ahí, nosotros y despacio, vimos su gloria despacio. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿El qué verbo? ¿El del principio? ¿sí? La palabra, Bueno, le seguí leyendo. Entonces, ¿sabe que el que dice aquel verbo está hablando del mismo verbo que dice en el principio era el verbo, ¿no? ¿Verdad? ¿sí? Bueno, seguí leyendo, despacio. ¿Y Y aquel verbo? aquel verbo fue hecho carne y habitó ¿Hecho entre qué? nosotros. Carne, El verbo fue hecho carne ¿sí? Y habitó entre nosotros. ¿y qué más? Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. ¿De quién está hablando hoy? Del unigénito del Padre, del Cristo. ¿Cómo se llama? Cristo. Sí, pero ¿cómo se llama ese unigénito del Padre, el Mesías, el Cristo? ¿Cómo se llama? Dice el Mesías, o El dice, Cristo Mesías es lo mismo. y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿No te dice que Sí. vimos su gloria como el Cristo? Bueno, pero vos me estás diciendo que es el Cristo. Te pregunté de Acá, quién como está unigénito hablando, del Padre, del ¿quién es? Cristo. El Cristo, te dije. ¿Sí? Bueno, ese verbo que habitó entre nosotros, que se hizo carne, que habitó en un cuerpo humano como nosotros, es el mismo verbo que figura en el capítulo 1, versículo 1, que dice en el principio era el verbo, ¿verdad? A ese verbo, ¿cómo lo nombra la palabra ese verbo? Vamos, si está ahí en la Biblia, lo puede leer. ¿Cómo nombra? ¿Cómo? A ver, explica. El unigénito del Padre, ¿quién es? ¿Sí? El ¿Quién es? Cristo. ¿El Cristo cómo El se Cristo. llama? ¿Cuál es el El nombre? Cristo se llama el Cristo. No, se llama Jesús. Cuando Juan bautiza a Jesús, he aquí que se abren los cielos, el Espíritu desciende en forma de paloma y se escucha una voz decir lo que dice, este es mi hijo amado. Acá vimos Ajá. el unigénito del Hijo, cuando el Espíritu del Señor posó sobre Jesús. Ajá. ¿Y? ¿Sí? Y acá vimos el unigénito del Padre. O sea que vos decís que cuando dice unigénito está hablando del Padre, no del Hijo. Está hablando del unigénito del Hijo, del Padre, el Cristo, la promesa, cuando
Cuando fue bautizado Jesús, alrededor de 30 años, ahí se proclamó el Hijo de Dios. Tú no tienes el nacimiento de Jesús que lo hayan llamado el unigénito del Dios. Fíjate cómo te contradecí vos mismo. Fíjate, y te explico por qué. A ver, Porque te dice la palabra, que la palabra habitó. ¿Cuándo comenzó a ser ¿sí? palabra? Desde Cuando antes, habitó, cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Ahí aparece el Cristo, el Hijo del Padre. Ahí fue declarado Hijo del Padre. Este es mi Hijo amado. Ahí aparece el unigénito del Padre. Cuando Jesús fue bautizado, ahí se lo llaman el Hijo de Dios. No antes. Tú cuando a Jesús nace de María, no lo llaman el unigénito del Padre. ¿querés que te compruebe que sí? Cuando nace de María, me tiene que mostrar que lo llamaron el unigénito del Padre. ¿Qué significa Jesús? Salvador, Ah, bueno, ahí ¿sí? está. ¿Y quién, Salvador es quién lo es el mismo que único que decir puede unigénito salvar? del Padre. ¿Quién es el único que puede salvar, según la palabra? Dios. Y bueno, ahí está. No sé por qué las cosas en la Biblia son re sencillas. Si vos querés leerla como está en la Biblia, la podés leer. Si vos querés leerla como está, como te enseñaron o como te dijeron o como vos pensás, lo podés No, hacer, a pero ver. no haces caer en un error como ese de negar la preexistencia, porque si Jesucristo te está diciendo que Él es preexistente, que desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, escucha esto, desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en el amado, o sea, en Cristo Jesús. ¿Entendés? Entonces ¿No Jesucristo fuimos es escogidos por Dios? fuimos escogidos por Dios en quién. Ah, entonces no fue Jesús, sino Dios. Ahora te voy a leer Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Quién levantó un Salvador? Dios. Y este Ujú. Salvador fue Jesús. Tú me dices que Dios levantó a sí mismo como Salvador en la casa de David, a él mismo. Que Dios hizo carne. Entonces te contradecía vos Dice que mismo. Dios levantó un Salvador. Te hago Tú una tienes pregunta. el medio de salvación porque Dios de la casa de David levantó un Salvador. No dice Ujú. que él mismo sea el Salvador y se manifestó en la casa de David. Recién dijiste que solamente Dios salva. ¿Sí? Y lo hizo por medio de un Salvador. O te lo leo de nuevo, te lo leo. Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. ¿Quién levantó de la casa de David un Salvador? Dios. Dice que él. Ahora en Lucas 2:11 dice así. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Quién nació? Un Salvador. No dice que Salvador ya existía en la existencia. O en Génesis, como tú dijiste que en Génesis está Jesús. Claro. O en Juan 1:1 que me dijiste que estaba Jesús. No está Jesús en Juan 1:1. Te lo acabé de mostrar con la Dice palabra. Jesús Juan 1:1. Pero está hablando de Jesucristo, ¿sí o no? ¿No? Menos que vos En separes Juan la 1:1 te habla persona del verbo, de la palabra de Dios. que habitó, que se hizo carne. ¿Sí? ¿En quién habitó la palabra de Dios? En el Habitó en unigénito un del cuerpo Padre. humano ¿Cuándo fue unigénito del Padre Jesús? Cuando fue desde la bautizado y el eternidad. Padre lo declara Hijo de Dios. Ahí aparece el Te hago una verbo, las pregunta. palabras de Jesús. Ahí empieza a predicar la palabra Jesús, El del Padre. Padre, el Padre era el Padre antes de la creación del mundo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo puede ser ¿Sí? Padre si no tenía hijo? ¿Acaso los ángeles no son hijos de Dios? Yo te dije desde antes de la fundación del mundo, desde antes que creara los ángeles, ¿Pero con quién estaba antes de la fundación del mundo? ¿No estaba con los ángeles? desde antes de la creación de los ¿Eh? ángeles. Entonces, ¿cuándo fue llamado Padre? ¿Cuando Cuando nació nació Jesús. Jesús o antes? Y eso es lo que te estoy diciendo a vos.
Yo creo que No, Jesucristo, yo de eso te digo, fue declarado padre cuando creó el pueblo de Israel, ahí fue padre de Israel, fue padre de los ángeles, ahí fue padre, ¿no? En los tiempos de Jesús. Jesús nació hace 2000 años atrás, ahí no fue declarado padre, desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué se le dice a Dios Padre Eterno? A ver, porque es padre siempre, ¿de qué? padre. ¿De qué? Porque si no tenés hijos, ¿de qué sos padre? Ya te lo dije, del pueblo de Israel, de Antes la que, nación del mundo de Israel, de los ángeles. antes que fueran creados los ángeles. ¿En qué tiempo fue creado los ángeles? A ver. ¿En qué tiempo fue que fue creado los ángeles? Sí. Antes de la fundación del mundo, seguro. Bueno, ahí lo tenés. Ahí fue declarado padre. Fue ¿Tú declarado estás Padre. negando que Dios levantó un Salvador a Israel? ¿No dice que Dios se levantó a sí mismo? ¿O envió un hijo persistente? El Claro, Hijo de Dios aparece cuando Dios unge a Jesús con el Espíritu Santo. Ahí aparece el unigénito del Padre, no antes. Tú me tienes que mostrar un versículo donde Jesús fue llamado Hijo de Dios antes de nacer y me está diciendo tu teoría de que Jesús ya antes de existía nacer. y fue Ya te declarado muestro. Padre ahí, pero no. Ahí te voy a mostrar para. A ver, déjame encontrar ese versículo que es de que habla